En una fresca noche de otoño, los aldeanos se reunieron alrededor de una hoguera ardiente, la risa resonando a través del aire frío. Pero, a medida que las llamas rugían más alto, algo siniestro surgió del resplandor del fuego, un secreto tan oscuro, que solo la señorita Marple podía descubrir antes de que terminara la noche. La noche de noviembre cayó temprano sobre St. Mary Me, trayendo consigo esa niebla particular que solo el otoño podía ofrecer. La señorita Jane Marple se encontraba en la ventana de su cabaña, observando cómo los aldeanos atravesaban el green hacia el campo de la hoguera, sus antorchas parpadeaban como luciérnagas en el anochecer. El aire llevaba el aroma agudo de humo de madera y algo más. Algo que la hizo detenerse y reflexionar. Una tradición tan encantadora, exclamó la señora Clement, la esposa del vicario, apareciendo en la puerta del jardín de Miss Marple, con su esposo siguiéndola de cerca. Aunque espero que el clima se mantenga, estas noches otoñales pueden ser tan traicioneras. La señorita Marple tomó su chal, su bastón de paseo, y se unió a la corriente de aldeanos que se dirigían a las festividades. El campo de la hoguera estaba listo más allá del verde del pueblo. Durante semanas se había levantado allí una magnífica pila de madera y escombros. En lo alto descansaba un muñeco espléndido, obra de los niños, con sombrero hongoladeado y un abrigo con el codo malamente remendado. Lady Dolly Bantry, enérgica como siempre, barría con la vista a la multitud, cámara en mano. Jane, querida, ¿no es maravilloso? El comité se ha superado este año. Los niños recaudaron casi 3 libras con su colecta del centavo. La señorita Marple asintió con aprobación, aunque sus ojos agudos ya recorrían las personalidades dispersas por el campo. Junto a la hoguera, Oswald Crowe, el tesorero, hombrecito quisquilloso de gafas de alambre, consultaba su reloj de bolsillo con visible nerviosismo. 7:20, precisamente, anunció con voz aguda. El programa establece las 7:30 para el encendido. Debemos mantener el horario. Ruth Elby atendía su puesto de manzanas de caramelo, sus mejillas encendidas por el calor de la sartén de cobre. El aroma del azúcar derretido flotaba en el aire mientras ofrecía con jovialidad. Manzanas de toffee. Primer año que las hago, llévenselas mientras están calientes. Pero Miss Marple notó una tensión curiosa en sus gestos, aquella manera de mirar repetidamente hacia el tesorero. En otro rincón, Miles Farrier, operador de fuegos artificiales con licencia, organizaba meticulosamente sus cajas de cohetes y ruedas de Catherine. 3 años sin un incidente, proclamaba con orgullo. Y pienso mantenerlo así. El concejal Ned Ashcroft, antiguo marino, aseguraba las cuerdas de la hoguera con nudos firmes y profesionales. Gruñó hacia Crowe. Tal vez convenga retrasar la iluminación si la brisa sigue cambiando. Mabel Finch, desde su puesto, contaba las latas de la colecta benéfica, cada una decorada con esmero. Su ordenada caligrafía aparecía también en los programas que los aldeanos sostenían en las manos, con los tiempos claros de cada evento. Los niños, risueños, pasaban corriendo con sus propios tarros, pidiendo unas últimas monedas antes del espectáculo. La algarabía se mezclaba con el crujido de las antorchas y el bullicio de más aldeanos llegando al campo. Lady Bantry levantó su cámara una vez más. Para el álbum parroquial, querida. Aunque temo que las fotos salgan borrosas con esta luz. ¿No crees que el muñeco se ve particularmente bien este año? Miss Marple estudió la figura en la cima de la pira. Sí, los niños habían hecho un excelente trabajo. El sombrero ladeado parecía casi burlón, y la capa parcheada le daba un aire travieso. Pero, mientras respiraba profundamente, esa sensación volvió. Un olor extraño, oculto bajo el humo de la madera y el dulce caramelo. Una nota dulce, pero inquietante. ¿Azúcar quemado? Susurró para sí. Por supuesto. Ruth está hirviendo manzanas de caramelo. El doctor Aydock apareció a su lado, con su bolsa médica bajo el brazo. Buenas noches, señorita Marple. ¿Esperando heridos, acaso? Ella sonrió suavemente, pero él prosiguió. Con fogatas y fuegos artificiales, nunca se sabe. Aunque debo admitir, el joven Farrier parece muy competente. El inspector Slack avanzaba entre la multitud con aire satisfecho. Una velada pacífica, comentó al vicario. Agradable ver al pueblo reunido, sin complicaciones. Cuando el reloj marcó las 7:30, la multitud se apretó en torno a la hoguera. Antorchas en alto, un silencio expectante. Crowe revisó una vez más su reloj y asintió hacia Lady Bantry, que tendría el honor de dar la señal. La base de la pira, empapada en parafina,
brillaba húmeda bajo la luz del fuego. El muñeco, con su sonrisa pintada, parecía mirar a la multitud sin sospechar su ardiente destino. Miss Marple eligió cuidadosamente su posición, de modo que pudiera observar tanto la hoguera como a los protagonistas de la noche. Algo la incomodaba, aunque no podía precisar qué. Tal vez era simplemente la niebla otoñal, jugando con las sombras. El olor al caramelo tostado se intensificaba. Dulce, penetrante, extraño. Entonces, enciendan la hoguera, llamó Lady Bantry. Las antorchas avanzaron, cuando de pronto, un grito desgarrador cortó el aire frío. No era un grito de júbilo, sino de verdadero pánico. Un grito de angustia, tan real, que heló la sangre en las venas de Miss Marple. ¡Ayuda! ¡Dios mío! ¡Dios, ayuda! La voz pertenecía al joven Timothy Barwell, uno de los muchachos de la aldea que había estado merodeando cerca de la hoguera con los demás niños, ansioso por presenciar la primera explosión dramática de llamas. Ahora estaba allí, de pie, señalando con un dedo tembloroso hacia la base de la gran pila de madera. Su rostro, blanco como el pergamino, brillaba espectral en la luz de las antorchas. La multitud avanzó de golpe, las antorchas vacilaron peligrosamente, hasta que la voz autoritaria del inspector Slack rompió la confusión. Retrocedan, todos. Atrás. Formen un círculo, si hacen el favor. La señorita Marple se encontró presionada contra el doctor Haydock, ambas esforzándose por ver qué había causado tal alarma. Allí, arrugado en la base de la hoguera, cerca de una de las estacas que sujetaban las cuerdas del muñeco, yacía la inconfundible figura de Oswald Crowe. Sus gafas de montura de alambre colgaban torcidas, y, aun en la incierta luz, la mancha oscura que se extendía bajo su cabeza era claramente visible. Es él. La voz de Lady Bantry tembló mientras bajaba su cámara con manos temblorosas. El doctor Haydock ya empujaba entre la multitud, con su bolsa médica firmemente sujeta. La señorita Marple observó cómo se arrodillaba junto al tesorero caído, sus dedos expertos buscando signos de vida con silenciosa eficiencia. El silencio se hizo insoportable, hasta que el médico levantó la vista, su rostro severo. Me temo que el señor Crowe está más allá de toda ayuda, anunció en voz baja. El golpe le ha dado en la sien izquierda. Por la posición y la herida, diría que cayó, y golpeó su cabeza contra esa madera de refuerzo de roble. El inspector Slack se acercó. Su aire festivo había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cuándo sucedió esto? Alguien lo vio caer. El concejal Ned Ashcroft dio un paso adelante, erguido como siempre, con porte naval incluso en medio del apuro. Lo vi dirigirse hacia la cuerda del muñeco, no hará 5 minutos. Dijo que quería verificar la tensión. El viento se había desviado, y estaba preocupado por la estabilidad de la pila. A las 7:25, precisamente, agregó Mabel Finch, consultando su reloj de bolsillo. Lo recuerdo porque justo terminaba de contar las latas de la colecta cuando lo noté caminando hacia allí. La señorita Marple, serena en apariencia pero aguda en pensamiento, estudiaba la escena con esa claridad peculiar que siempre le llegaba en momentos de crisis. Algo en la posición del cuerpo del pobre Crowe le parecía, no del todo natural. Se acercó cuanto le permitió el inspector Slack. Sus ojos escrutaban cada detalle, la estaca de cuerda bien clavada en el césped húmedo, los nudos impecables al estilo naval de Ned Ashcroft, y la madera de refuerzo en la posición exacta para causar semejante herida en una caída. Y, sin embargo, inspector, ¿me permitiría un momento? Slack la miró resignado. La experiencia le había enseñado que las observaciones de Miss Marple, por excéntricas que parecieran, solían ser de enorme valor. Asintió. La anciana se arrodilló junto al cuerpo, sus rodillas protestando. Entonces lo vio, la manga del abrigo de Crowe. A pesar del rocío que lo había empapado todo en el campo, había un parche seco, intacto, bajo el brazo izquierdo del tesorero. ¡Qué curioso!, pensó. Si hubiera caído aquí hace unos minutos, la humedad ya habría penetrado la tela. Rozó el material suavemente, estaba no solo seco, sino protegido, hasta hacía muy poco. Al ajustar su posición, sus dedos tocaron el manguito derecho. Algo arenoso se le pegó a la piel, una arena fina y clara, extraña en un hombre que supuestamente había cruzado solo hierba húmeda. Frotó una pizca entre los dedos. La textura y el color eran inconfundibles. Curioso, murmuró. ¿Qué es eso, señorita Marple?, preguntó el doctor Haydock. Ella guardó silencio un instante, luego dijo suavemente: oh, nada inmediatamente significativo.
Aunque esta arena en el manguito del pobre Crow parece más bien al material de lastre que se usa en los tubos de fuegos artificiales, ¿no le parece? Miles Farrier, el operador de pirotecnia, se sobresaltó al oír aquello. ¿Arena? Bueno, sí, claro. Uso arena para estabilizar las velas romanas. Pero, no entiendo cómo Oswald habría. ¿Habría qué, señor Farrier? Lo interrumpió el inspector, con tono seco. El hombre tragó saliva. Es solo que Oswald nunca se acercó a mi zona de disparo esta noche. De hecho, decía que los fuegos artificiales lo ponían nervioso. Siempre mantenía distancia. Miss Marple guardó silencio, pero su mente ya trabajaba con rapidez. Si Crow no había estado cerca del área de fuegos artificiales, ¿cómo había llegado aquella arena a su ropa? Y, más desconcertante aún, ¿por qué una parte de su abrigo estaba seca, cuando la niebla lo había humedecido todo? La ceremonia de encendido se pospuso, naturalmente. Lady Bantry lo anunció con compostura admirable, aunque la voz le temblaba por el shock. La multitud comenzó a dispersarse, muchos murmurando entre sí sobre el terrible accidente. ¡Qué tragedia!, dijo Ruth Elby, envolviendo con fuerza su chal. Y el pobre señor Crow era tan particular con la seguridad, siempre revisando todo 2 veces. En efecto, asintió tristemente el vicario. Lo extrañaremos mucho. Miss Marple, sin embargo, observaba con fría atención. Algo no encajaba. Y esa noche, en lugar de dormir, volvió sola al campo, con la lupa de su sobrino Raymond discretamente guardada en su bolso. El amanecer revelaba un escenario distinto, lo que parecía misterioso bajo antorchas y humo, ahora se mostraba solo húmedo y ordinario. La pila de madera esperaba aún su destino, y el muñeco en lo alto se erguía como un espantapájaros vigilante. Pero no estaba sola. Huellas frescas marcaban la hierba mojada. Cerca del puesto de manzanas de caramelo, Lady Bantry se encontraba intentando consolar a Ruth Elby. Jane, querida, qué suerte. He estado intentando convencer a la pobre Ruth de que no debe culparse. Ella insiste en que, de haber estado más atenta, habría evitado la tragedia. Como si tal cosa fuera posible. Ruth estaba pálida, sus ojos apagados. La mujer vivaz de la víspera había desaparecido, sustituida por alguien abatido y sombrío. Estaba limpiando metódicamente su sartén de cobre, aunque ya brillaba con la inmersión de su atención. Sus manos se movían con energía nerviosa, y la señorita Marple notó que un nudillo tenía la marca reveladora de una quemadura. Herví el chapoteo de toffee, explicó Ruth, atrapando la mirada observadora de la señorita Marple. Siempre lo hago cuando estoy distraída. Anoche, con toda la emoción, y luego ese terrible negocio, añadió, para luego regresar a su vigoroso pulido. La señorita Marple asintió con simpatía, mientras su aguda nariz detectaba algo que la hizo detenerse. El aire alrededor del puesto todavía transportaba la dulzura persistente de azúcar caramelizada, pero había algo más. Un tono agudo, casi ácido, que parecía distinto al agradable aroma del toffee. Una noche tan encantadora estaba destinada a ser, dijo suavemente, posicionándose donde podía observar tanto a Ruth como a la pila de fogatas. Noté cuán maravillosamente estaban sus manzanas de caramelo, contribuciones caritativas, la preparación de Ruth, comienzo. Se inclinó, recogió un hilo ennegrecido y lo sostuvo con cuidado. Produce el color rojo, pero es extraño encontrarlo aquí, tan lejos de la línea de disparo. No había tubos colocados en este lado del campo. ¿Estroncio?, repitió la señorita Marple con cautela. Oh sí, cosas terriblemente persistentes, contestó Ruth, con una ligera risa nerviosa. Entra en la ropa, debajo de las uñas, el mismo diablo para lavar, si perdona la expresión. La señorita Marple la agradeció con un gesto cordial y continuó su examen de la zona. La luz de la mañana reveló varias pequeñas anomalías, marcas en la tierra que no coincidían con la historia de un hombre revisando una simple cuerda, y un patrón curioso en el rocío, como si algo se hubiera movido o reorganizado tras haberse asentado la humedad. Ruth Elby, mientras tanto, había terminado su limpieza. Empacaba su equipo con el cuidado metódico de alguien decidido a mantenerse ocupado. La señorita Marple notó que evitaba mirar directamente el lugar donde se había encontrado el cuerpo del señor Crow, aunque su mirada se desviaba hacia el área de los fuegos artificiales, donde Miles realizaba su inspección de seguridad. Un hombre tan dedicado, señor Farrier, comentó casualmente la señorita Marple, uniéndose a las 2 mujeres en el puesto de toffee. 23 años sin un accidente, ¿no? Sí. Es muy particular con sus procedimientos,
respondió Ruth, aunque su voz adquirió un leve filo. Aunque, a veces, creo que podría ser un poco menos posesivo con su línea de disparo. Actúa como si el resto de nosotros pudiera contaminar su precioso equipo de alguna manera. Lady Bantry levantó la vista bruscamente ante el comentario, pero antes de que pudiera responder apareció el inspector Slack al borde del campo. Su expresión sugería que su noche no había sido más tranquila que la de la señorita Marple, y su saludo fue notablemente menos cordial de lo habitual. Señorita Marple, podría haber sabido que la encontraría aquí. No supongo que haya estado molestando nada importante. En absoluto, inspector, replicó con una sonrisa cordial. Simplemente estaba tomando el aire de la mañana y reflexionando sobre los trágicos eventos de ayer por la noche. Le mostró el hilo carbonizado. Aunque encontré esta pequeña cosa curiosa. El señor Farrier identificó el polvo rojo como compuesto de estroncio de los fuegos artificiales. Slack examinó la evidencia con interés, aunque su expresión seguía siendo escéptica. Podría haber volado desde la línea de disparo durante la configuración. El viento estaba cambiando ayer por la noche, si mal no recuerdo. De hecho lo estaba, aunque uno se pregunta cómo un simple hilo se quedó tan carbonizado sin ser consumido por el fuego. Casi como si hubiera estado expuesto a un calor muy localizado. El tipo de calor que uno podría encontrar, por ejemplo, cerca de una sartén de cobre. Las manos de Ruth se detuvieron en su embalaje, y la señorita Marple notó un ligero rubor en sus mejillas. Estoy segura de que no sé cómo pudo haber llegado allí, dijo rápidamente. Mi puesto no estaba cerca de la pila de fogatas. Por supuesto que no, querida, replicó la señorita Marple con dulzura. Aunque, con el viento cambiando de dirección tan a menudo, todo tipo de cosas pueden haber volado. Papeles, cuerdas, incluso el humo mismo, tomando caminos inesperados. Claro que no, querida, respondió la señorita Marple con suavidad. Aunque, con el viento cambiando de dirección con tanta frecuencia, todo debía de haber sido arrastrado. Papeles, cordeles, incluso el propio humo, tomando rumbos inesperados. A medida que avanzaba la mañana, y los diversos participantes del drama de la noche anterior se marchaban gradualmente, la señorita Marple permaneció en el campo, dándole vueltas a la creciente colección de pequeños misterios. La arena en el puño del señor Crow, la zona seca bajo su manga, el hilo carbonizado con su tinción roja reveladora, y, por debajo de todo ello, ese olor persistente de azúcar quemada, mezclada con algo más agudo, más metálico. La luz gris de la mañana iluminaba la escena. La señorita Marple se colocó cerca del tablero de aviso, donde alguien había fijado uno de los programas cuidadosamente impresos por Mabel Finch, junto con el horario de campo escrito por el consejero Ascroft. Bonfire Stack había leído de manera muy diferente. Y se preguntaba exactamente cuándo se había hecho este cambio. Y, lo más importante, ¿por qué? Consejero Ascroft, dijo gentilmente, acercándose al exhombre naval, que consultaba su reloj de bolsillo con evidente preocupación. Me pregunto si podría preguntarle sobre el horario de anoche. Parece haber cierta confusión. Ned levantó la vista, su rostro desgastado se arrugó con preocupación. Ah, señorita Marple, sí, hubo un cambio, me temo. El pobre Crow lo insistió en el último minuto. Dijo que necesitábamos retrasar la iluminación para dar a la gente más tiempo de contribuir a las latas de caridad. Cada centavo cuenta, dijo, especialmente con el fondo de techo de la parroquia aún por debajo de su objetivo. Ya veo. ¿Y cuándo se tomó esa decisión? Oh, justo cuando las multitudes se estaban reuniendo. Debió de ser alrededor de las 7, cuando Oswald se me acercó. Lady Bantry había accedido a dar un discurso más largo antes de la iluminación, algo sobre la historia de las celebraciones de Guy Fawkes en el pueblo. Eso nos dio un cuarto de hora extra para entretener a la multitud, por así decirlo. La señorita Marple archivó mentalmente la información. Ese cambio de horario habría creado una brecha, un periodo en el que la atención se centraba en otra parte, mientras el área de la hoguera quedaba temporalmente desierta. Qué conveniente para alguien que quisiera llevar a cabo sus asuntos lejos de ojos indiscretos. Y, naturalmente, el tablero de campo se cambió de inmediato, no podía haber confusión sobre asuntos de seguridad. Aunque, debo decir, sí provocó algunas quejas entre los entusiastas de los fuegos artificiales. Miles Farrier no estuvo nada contento con el retraso. Como convocado por la mención de su nombre, el propio Miles Farrier apareció junto al codo de la señorita Marple. El operador de fuegos artificiales parecía demacrado, su confianza habitual había disminuido tras los eventos de la noche anterior. Terrible asunto, dijo, sacudiendo la cabeza con pesar.
Hace que un hombre cuestione todo lo que hace. He estado repasando mis procedimientos toda la mañana, verificando y volviendo a verificar. No puedo permitir ni la más mínima insinuación de que mi equipo haya podido contribuir al accidente. Estoy segura de que su historial de seguridad habla por sí mismo, señor Farrier, respondió la señorita Marple diplomáticamente. Aunque me percaté anoche de que estaba trabajando con sacos de arena en su línea de disparo. El inspector Slack los mencionó, cuando preguntaba por la arena encontrada en la ropa del pobre señor Crow. La expresión de Miles se tensó apenas. Procedimiento estándar, nada más. Utilizo sacos llenos de arena para marcar las distancias adecuadas y para sostener los tubos más grandes. No puedo arriesgarme a que unas velas romanas se derrumben en plena exhibición. La arena proporciona estabilidad y marca el perímetro de seguridad, por supuesto. Hizo una pausa, consciente de la aguda atención de Marple. Y, naturalmente, sus manos mostraron rastros de esa arena. Bueno, sí. Manejo de las bolsas, colocando los tubos, es imposible evitar obtener restos en la ropa y en la piel. Además, está el polvo rojo del complejo de estroncio. Peligro ocupacional, se podría decir. La señorita Marple asintió pensativamente. Entonces, Miles naturalmente tendría manchas de arena y polvo rojo en sus manos y ropa. Pero, ¿cómo explicar los mismos materiales en el señor Crow, que supuestamente había evitado por completo el área de fuegos artificiales? Dígame, señor Farrier, ¿el señor Crow visitó su línea de disparo en algún momento de ayer por la noche? Quizás para inspeccionar los arreglos o discutir los procedimientos de seguridad. Miles se movió incómodo. Bueno, ahora que lo menciona, pasó por la tarde, alrededor de las 5, diría yo. Quería verificar que todo estuviera debidamente autorizado, que contara con la cobertura de seguro adecuada. Era un hombre quisquilloso, Oswald. Me pidió ver los certificados e hizo una gran producción examinando los arreglos de almacenamiento. ¿Arreglos de almacenamiento? Sí. Mantengo todos los fuegos artificiales en un cobertizo durante la preparación. Cerrado con llave, como lo requieren las regulaciones. Oswald insistió en ver el interior, verificando que nada estuviera mal almacenado. No puedo decir que apreciara la insinuación de que podría ser descuidado con materiales peligrosos. Esto resultaba realmente interesante. El señor Crow había estado en el cobertizo de fuegos artificiales, donde fácilmente pudo haber adquirido arena en su ropa, y quizá también polvo de otros materiales. Pero eso había sido horas antes de su muerte. Seguramente tiempo suficiente para que cualquier rastro casual hubiera desaparecido con el movimiento normal. A menos, por supuesto, que hubiese regresado al cobertizo más tarde en la noche. Señor Farrier, dijo la señorita Marple con cuidado. ¿Estaba su cobertizo de almacenamiento cerrado durante las festividades de anoche? Ciertamente. No está permitido bloquearlo mientras los fuegos artificiales están en uso activo. Tenía la llave conmigo, naturalmente, pero el cobertizo seguía siendo accesible por razones de seguridad. Ya sabe, los requisitos de la brigada de incendios. La señorita Marple entendió mucho más de lo que Miles Farrier había querido transmitir. Un cobertizo sin llave, lleno de materiales que podían explicar la evidencia física hallada en el cuerpo del señor Crow, una brecha de 15 minutos en el horario, creando la oportunidad perfecta para actividades privadas, y un hombre que, según sus colegas, estaba cada vez más inquieto por las irregularidades financieras en los comités de la aldea. Ella se excusó cortésmente y se dirigió hacia Mabel Finch, que recogía los programas no utilizados. La mujer levantó la vista con una sonrisa. «Tal desperdicio», dijo Mabel con tristeza, indicando la pila de documentos. «Todo ese trabajo para nada, aunque supongo que necesitaremos nuevos cuando se reprograme la celebración». «Su impresión siempre es tan profesional, señorita Finch», observó la señorita Marple. Noté que los horarios estaban claramente marcados, 7:30 para la iluminación de la hoguera. Sí, eso fue lo que el señor Crow especificó cuando me trajo los detalles la semana pasada. Era muy particular respecto a la puntualidad. Dijo que era importante mantener una programación adecuada para fines de seguro. Pero luego se cambió el tiempo anoche. La expresión de Mabel se ensombreció. Sin consulta, debo añadir. Me enorgullece mi trabajo, señorita Marple. Cuando alguien altera el horario después de que los programas ya se han distribuido, se refleja mal en mi atención al detalle. Pero, el consejero Ascroft dijo que había sido decisión del señor Crow, así que apenas podía discutirlo. La señorita Marple la escuchó con simpatía, mientras en su mente la reflexión crecía.
El cambio de horario había sido idea del propio Crow, implementada pese a su potencial para causar confusión. ¿Por qué un hombre tan preocupado por la corrección de los procedimientos iba a modificar de repente planes cuidadosamente establecidos? Quizás porque había descubierto algo que exigía atención inmediata. Algo que debía abordarse mientras los aldeanos estaban distraídos por el discurso extendido de Lady Bantry y la hoguera retrasada. La pregunta era, ¿había sido Crow el único en saberlo? ¿O alguien más estaba igualmente consciente de que el tesorero estaba peligrosamente cerca de revelar una verdad incómoda? Mientras la reunión del comité proseguía a su alrededor, la señorita Marple estudiaba los rostros de sus vecinos con renovado interés. En algún lugar entre esas caras familiares y confiables se encontraba alguien que había considerado las investigaciones de Crow lo suficientemente amenazantes como para silenciarlas de forma permanente. La brecha de 15 minutos había brindado la oportunidad perfecta. Ahora debía descubrir quién había sido lo bastante inteligente como para reconocerla, y lo bastante despiadado como para aprovecharla. La celebración de la hoguera, pospuesta, se encendió finalmente la noche siguiente, con el inspector Slack otorgando su permiso de mala gana, bajo el entendimiento de que las festividades procederían con la solemnidad adecuada a los recientes acontecimientos. La señorita Marple se colocó en un punto desde el cual podía observar tanto la ceremonia como a los distintos participantes, sus ojos atentos a cada detalle. Lady Bantry sostuvo su antorcha en alto, aguardando la señal del consejero Ascroft de que todo estaba listo. La multitud se había reunido otra vez, aunque con menos entusiasmo que 2 noches atrás. La sombra de la muerte del señor Crow colgaba sobre los procedimientos como la niebla de otoño que se arremolinaba alrededor de los tobillos. «Enciendan la hoguera», llamó Lady Bantry. La antorcha descendió, y las llamas prendieron al instante, corriendo por la pila cuidadosamente construida con un vigor satisfactorio. La señorita Marple observó el fuego ascender hacia su inevitable objetivo en la cumbre. El muñeco seguía allí, en su lugar de honor, aguardando su destino tradicional. Y cuando las llamas alcanzaron la figura, la señorita Marple parpadeó sorprendida. Había algo extraño en esa imagen, y le llevó un instante comprender qué era. Luego la certeza la golpeó de lleno. El sombrero era distinto. En lugar del viejo bombín gastado que había visto con claridad la primera noche, el mismo que aparecía en las fotografías de Lady Bantry, el muñeco llevaba ahora una gorra plana, ladeada con un aire casi jovial. Y el abrigo, aquel abrigo con el inconfundible parche en el codo, había sido reemplazado por una prenda completamente distinta. ¡Qué curioso!, murmuró para sí, aunque su voz se perdió entre los vítores de la multitud cuando el muñeco estalló en llamas espectaculares. El joven Timothy Barwell, el mismo que había descubierto el cuerpo del señor Crow, estaba junto a otros niños. Su rostro reflejaba la decepción particular que solo un niño puede reunir cuando un plan tan esperado se viene abajo. «Ese no es nuestro muñeco», protestó en voz alta, para quien quisiera escucharlo. «Alguien lo cambió. El nuestro tenía el bombín y el abrigo parchado». Su hermana Sara asintió con fuerza. «Trabajamos muy duro en ese parche, ¿no es cierto, Timothy? Lo hicimos con la chaqueta vieja de papá, y ahora ha desaparecido». La señorita Marple se acercó a los niños, su interés totalmente despertado. «¿Qué pasó con su guía original, supone?», preguntó. «No lo sé», Timothy dijo, brillante. «Billy Harwell dijo que lo llevaron de vuelta al cobertizo ayer por la tarde y lo cambiaron debido al viento. Pero nunca dijimos que pudieran cambiar a nuestro chico». «¿El cobertizo?», la señorita Marple preguntó suavemente. Los fuegos artificiales se desprendieron detrás del refugio. Ahí es donde dijeron. Lo tomaron para mantenerlo a salvo del clima, pero cuando lo trajeron de vuelta, todo era diferente. La señorita Marple se abrió paso entre la multitud hacia Ruth Elle, quien una vez más estaba manejando su puesto de manzana de tofé. La joven se veía considerablemente más relajada que la mañana anterior, aunque todavía tenía esa marca de quemadura en su nudillo. «Tal alivio que la celebración finalmente tenga lugar», dijo Ruth alegremente cuando se acercó la señorita Marple. «Aunque debo decir que hubo un gran alboroto sobre el chico antes. Los niños estaban muy molestos por el cambio». «Sí, escuché algo sobre eso». «¿Sabes qué requirió la sustitución?». La expresión de Ruth se vigilaba ligeramente. «Bueno, el viento había sido tan feroz ayer, ya ve. Hubo preocupaciones de que el original podría no estar adecuadamente asegurado. Billy Harwell y yo ayudamos a llevarlo detrás del refugio para su custodia, y cuando lo trajimos, pensamos que era mejor usar una de las figuras de repuesto, más adecuadas para las condiciones climáticas». «Qué reflexivo de tu parte»,
comentó la señorita Marple con suavidad, aunque imagino que los niños estaban decepcionados al ver que su trabajo cuidadoso no se usaba. Oh, los niños se adaptan tan rápido, ¿no? Y realmente, un chico es muy parecido a otro cuando se trata de arder. La señorita Marple asintió con la cabeza, aunque su mente estaba trabajando furiosamente. Con voz intrigada emoticono cara sonriente. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de sustituir a un chico por otro? ¿Qué posible ventaja podría haber en tal cambio, particularmente cuando seguramente causaría decepción entre los niños que habían creado el original? A menos que, por supuesto, hubiera algo en el tipo original que lo hacía ardiente no recomendable, o incluso imposible. Se dirigió a donde estaba Lady Bantry, observando las llamas con satisfacción, su cámara una vez más en la mano para documentar la conclusión exitosa de los eventos de la noche. Dolly, querida, me pregunto si podría molestarte para que mires las fotografías que tomaste la primera noche, las del chico antes del desafortunado incidente. La cara de Lady Bantry se iluminó con el placer de que alguien pidiera compartir un pasatiempo apreciado. Por supuesto, Jane. Los desarrollé esta mañana. Realmente bastante buenos, teniendo en cuenta las condiciones de iluminación. Produjo una pequeña colección de fotografías de su bolso, revolviendo hasta que encontró las de la primera noche. Aquí estamos. Este muestra al chico bastante claramente. Vea el sombrero de bolos. Y aquí hay otro ángulo que captura el codo parcheado maravillosamente. Miss Marple estudió las fotografías con cuidado. No podía haber ninguna duda al respecto. La figura en estas imágenes era completamente diferente de la que actualmente proporcionaba un entretenimiento tan espectacular para la multitud. El sombrero de jugador de bolos era claramente visible, colocado exactamente en el ángulo que recordaba. El parche del codo era distinto y bien definido, obviamente el trabajo de los niños que se enorgullecían de su creación. ¿Cuándo se tomaron exactamente estos? Déjeme ver, con el sombrero de jugador de bolos, estaba a las 6:50, según mis notas. Siempre registro los tiempos para el álbum parroquial. Y este otro fue quizás 5 minutos después, 6:55. Mucho antes del tiempo de iluminación programado, y ciertamente antes de la muerte del señor Crow, a las 7:25. Con voz más grave, reflexiva emoticono cara sonriente. Entonces, la sustitución había tenido lugar en algún momento después de que se tomaron las fotografías, pero antes de la eventual ceremonia de iluminación. Dolly, mencionaste que nunca autorizaste el cambio del chico. La expresión de Lady Bantry se endureció ligeramente. Ciertamente no. Como patrón del comité, tales decisiones deberían haberse remitido a mí. Estaba bastante sorprendida cuando me di cuenta de lo que había sucedido, aunque para entonces parecía inútil hacer un escándalo. El daño, por así decirlo, ya estaba hecho. La señorita Marple agradeció a Lady Bantry por su ayuda y se alejó de la multitud, su mente girando en torno a este nuevo rompecabezas. Con tono intrigado, bajo emoticono cara sonriente. Alguien había sustituido deliberadamente a un tipo por otro durante el periodo confuso que rodeaba la muerte del señor Crow. La pregunta era, ¿por qué? La explicación más obvia era que había habido algo sobre el tipo original que hacía que su ardor no fuera deseable, algo que debía preservarse en lugar de destruirse. Pero, ¿qué podría ser importante sobre una figura hecha de ropa y paja vieja? A menos que, por supuesto, no fuera solo ropa y paja vieja. La señorita Marple recordó su observación sobre el olor a azúcar quemado que había parecido tan persistente en el área de la hoguera. Pensó en el momento de la sustitución, ocurrido durante esos 15 minutos cruciales cuando la atención se centró en otro lugar. Recordó también la forma nerviosa en que Ruth Elle había respondido a preguntas sobre el cambio. A medida que los restos del tipo se derrumbaban en el corazón del fuego, enviando duchas de chispas al cielo oscuro, la señorita Marple se preguntó qué secretos podrían haberse consumido con la figura original, y qué evidencia podría seguir siendo lo que había hecho que su destrucción fuera tan importante de preservar. El doctor Haddock había pasado la mayor parte de 2 días refinando su evaluación inicial de la muerte del señor Recruit. En la mañana después de la exitosa celebración de la hoguera, invitó a la señorita Marple a unirse a él para el té mientras compartía sus hallazgos. El buen estudio del médico estaba lleno de textos médicos y gráficos anatómicos, creando una atmósfera que podría haber intimidado a un investigador menos determinado. He tenido otra mirada cuidadosa a la herida en la cabeza del pobre Oswald, comenzó el doctor Haddock, ajustando sus gafas con firmeza en el puente de la nariz. Mi evaluación inicial fue apresurada, me temo. La lesión es realmente consistente con un trauma de fuerza contundente al temple izquierdo, pero cuanto más le examino,
menos convencido estoy de que resulte de un golpe con una rama de roble. La señorita Marple acomodó con calma su taza de té, prestando cuidadosa atención. Oh, ¿y qué le hace reconsiderar? Preguntó con suavidad. El doctor inclinó la cabeza con seriedad. Por lo general, ese tipo de impacto muestra fragmentos de corteza, astillas, o al menos algún rastro del material que lo causó. En este caso no había nada de eso. En cambio, la marca me recuerda a una cosa muy distinta, una especie de utensilio que uno podría encontrar en cualquier cocina equipada. Con un ligero énfasis revelador emoticono cara sonriente, una sartén de hierro. La señorita Marple alzó las cejas con un brillo de sorpresa en los ojos. ¿Una sartén? Sí, confirmó el doctor. Y lo curioso es que la sartén que examiné estaba limpia, bien almacenada, pero con una pequeña marca de óxido en uno de los ganchos. La humedad, más bien, el tipo de marca que podría resultar de una sartén húmeda o recientemente lavada, antes de secarse por completo. En ese momento, el señor Farrier intervino, aunque con cierta inquietud. De hecho, aunque me da curiosidad algo que mencionó anteriormente sobre el transporte. Miles, el encargado de los preparativos, explicó entonces con un gesto hacia un costado. Sí, hubo un problema con uno de los sacos. Sufrió una larga división en el lienzo y perdió bastante arena. Tuve que racionar cuidadosamente lo que quedaba para mantener los pesos de posicionamiento. La señorita Marple se inclinó con delicadeza, examinando la arena derramada que se había acumulado en torno al saco dañado. Con voz reflexiva emoticono cara sonriente. El grano era realmente fino, idéntico al que había notado durante su visita de la tarde anterior. ¿Se encargó directamente de alguno de sus equipos? Preguntó ella con calma. Miles asintió. Bueno, sí. Fue bastante minucioso en su examen. Recogió varios de los sacos de arena, revisó la distribución del peso, incluso insistió en examinar los tubos en sí. Acabó con las manos bastante polvorientas en el proceso, aunque le ofrecí un paño para limpiarse. ¿Y está seguro de que no regresó al cobertizo más tarde en la noche? Miles frunció el ceño cuidadosamente, en un gesto de duda. No podría decirlo con certeza. El cobertizo permaneció abierto durante las festividades, como ya mencioné, y hubo ese periodo en el que todos se distrajeron por el cambio de horario y el discurso extendido de Lady Bantry. Alguien podría haber entrado sin que me diera cuenta, dijo Miles con un dejo de pesar. Esto era precisamente lo que la señorita Marple esperaba escuchar. El cobertizo había sido accesible durante la brecha crucial de 15 minutos, proporcionando privacidad y acceso a materiales que podrían explicar la evidencia física encontrada en el cuerpo del señor Crowe. Mientras se preparaba para abandonar el cobertizo, su atención fue captada por algo brillante en el piso, cerca del saco de arena dañado. Inclinándose con cuidado, recuperó un pequeño fragmento endurecido, cuyas trazas superficiales mostraban el mismo polvo rojo que había observado en el hilo carbonizado. ¡Qué curioso!, murmuró, sosteniendo el fragmento hacia la luz. El tofé era claramente viejo, duro, frágil, no fresco, y dentro de él, incrustado, había un solo grano de la arena pálida y distintiva. Miles lo examinó con interés profesional. Ese compuesto de estroncio se mezcló directamente en el azúcar. ¿Cómo demonios llegó ahí? La señorita Marple envolvió la evidencia cuidadosamente en su pañuelo. Sospecho, señor Farrier, que alguien ha estado usando su cobertizo para fines bastante diferentes del almacenamiento de fuegos artificiales. La pregunta es si el pobre señor Crowe descubrió esas actividades, y, de ser así, ¿cuáles podrían haber sido las consecuencias? Mientras regresaba a casa atravesando el pueblo, la señorita Marple unía mentalmente una imagen más clara, y también más preocupante, de lo que inicialmente había imaginado. La evidencia física estaba aumentando, arena que vinculaba al señor Crowe con el cobertizo de fuegos artificiales, un patrón de herida consistente con una sartén de hierro pesado, y ahora, un caramelo duro contaminado con residuos pirotécnicos. Alguien había traído al señor Crowe al cobertizo durante aquella ventana de 15 minutos, lo había golpeado con la sartén de tofé y, luego, trasladado su cuerpo a la pila de hogueras para simular un accidente. Esa misma persona había tenido cuidado de sustituir al muñeco, evitando así que las pruebas se destruyeran entre las llamas. Pero, ¿qué había descubierto el señor Crowe que valía la pena matar? ¿Y quién, entre los rostros familiares de St. Mary Mead, escondía un secreto tan peligroso? La respuesta, sospechaba la señorita Marple, estaba en los bolsillos del muñeco original, y en la razón por la cual su preservación había valido incluso el riesgo del asesinato. La señorita Marple sabía, por experiencia,
que los momentos más reveladores ocurrían cuando las personas creían no ser observadas. Con este principio en mente, se acercó al sargento Lake con una solicitud inusual la noche después de su descubrimiento en el cobertizo. Me doy cuenta de que puede parecer excéntrico, sargento, pero tengo razones para creer que alguien regresará al cobertizo esta noche. Alguien con un asunto pendiente allí. El sargento Lake, un joven que había aprendido a respetar las intuiciones de la señorita Marple a pesar de lo inusual de sus métodos, accedió a acompañarla, aunque en privado lo consideraba una persecución bastante salvaje. Se ocultaron tras el viejo roble, que ofrecía una excelente vista del cobertizo, y al mismo tiempo, los protegía de miradas indiscretas. La noche de noviembre era fría y clara, una luna delgada lanzaba su luz plateada sobre el campo. La señorita Marple se acomodó lo mejor que pudo contra el tronco ancho, el chal envuelto firmemente alrededor de sus hombros, y sus ojos agudos fijos en la pequeña construcción distante. Habían esperado casi 2 horas cuando un movimiento llamó su atención. Una figura se acercaba al cobertizo con evidente cautela, cargando lo que parecía un saco de lona. Incluso bajo la incierta luz de la luna, la señorita Marple reconoció los movimientos firmes y deliberados de Ruth Elby. Ahora, sargento, susurró. Ambos avanzaron con sigilo, lo mejor que les permitían sus respectivas edades. Ruth ya había desaparecido dentro del cobertizo cuando llegaron. A través de una rendija en las tablas, distinguieron la luz vacilante de una antorcha mientras ella se movía en el interior. Se escuchaban roces de tela, ruidos sordos de objetos desplazándose. El sargento Lake se situó en la puerta, mientras la señorita Marple mantenía su puesto junto a la ventana. Cuando Ruth finalmente emergió, su saco era visiblemente más ligero que antes. Lake dio un paso adelante con tranquila autoridad. Señorita Elby, me pregunto si podría explicar qué la trae aquí a esta hora. Ruth dio un respingo violento, casi dejando caer su carga. En la débil luz su rostro parecía pálido, tenso, muy distinto a la jovialidad que había mostrado durante el día. Oh, sargento Lake, me ha dado usted un susto terrible. Pensé que quizá había dejado algo aquí después de los fuegos artificiales. Solo estaba ordenando, ¿comprende? La respuesta de Lake fue suavemente escéptica. Eso parece un momento bastante inusual para hacer limpieza, señorita Elby. La señorita Marple se acercó desde la ventana, con voz serena pero firme. Ruth, querida, creo que sería mejor si entramos todos juntos en el cobertizo. Está claro que hay algunos asuntos que deben discutirse. Lake encendió una linterna eléctrica, inundando el interior con luz brillante. Lo que vieron allí era imposible de explicar con simples excusas. Sobre el banco de trabajo había un delantal manchado, la tela rígida por azúcar seca. En el dobladillo se distinguían rastros del polvo rojo característico del estroncio. A su lado descansaba un hilo de algodón endurecido con caramelo y claramente carbonizado en un extremo. Pero lo más condenatorio de todo era el sombrero, el bombín original del muñeco, ennegrecido por el humo y con señales inequívocas de haber sido retirado apresuradamente de la pila de hogueras. «Puedo explicar», dijo Ruth con rapidez, aunque su voz carecía de convicción. Simplemente estaba ordenando después de toda la confusión. No puede imaginar cuán complicado se volvió todo con el accidente del pobre señor Crow y el retraso en la iluminación. La señorita Marple examinó el delantal con atenta minuciosidad. La mancha de azúcar era extensa, señal de un contacto prolongado con tofé hirviendo. Pero lo más revelador eran los rastros rojos incrustados en la tela, no una salpicadura accidental de cocina, sino contaminación deliberada con materiales de fuegos artificiales. Bajo el banco, parcialmente cubierto por una lona, había otra prueba, un fragmento de tofé idéntico al que ella había encontrado antes, más grande y con granos incrustados de arena y estroncio. Ruth, dijo suavemente la señorita Marple. Creo que ha llegado el momento de la completa honestidad. Estos elementos cuentan una historia muy específica, y me temo que no es una que puede explicarse con simples excusas de orden. La compostura de Ruth finalmente se quebró. Se desplomó en una caja de madera, enterró el rostro en sus manos y comenzó a sollozar con la desesperación de quien ha cargado un peso insoportable. Nunca quise que nada de esto ocurriera, susurró entre lágrimas. Se suponía que era tan simple, solo unas libras aquí y allá, para ayudar con el déficit de la cosecha de manzanas. Pensé que nadie lo notaría, y que podría reponerlo todo antes de que los libros fueran revisados. El sargento Lake intercambió entonces una mirada significativa con la señorita Marple. ¿A qué te refieres exactamente, señorita Elby?, preguntó el sargento Lake con tono firme. Las colecciones de caridad,
respondió Ruth con un hilo de voz temblorosa. He estado ajustando las cantidades, redondeando el cambio, usted comprende, y manteniendo la diferencia. Con la cosecha de manzanas fallando tanto este año, estaba desesperada. El banco amenazaba con cerrar el huerto, y no pude ver otra salida. La señorita Marple asintió con la triste comprensión de alguien que había visto demasiadas buenas personas impulsadas a medidas desesperadas por circunstancias fuera de su control. Y el señor Crow descubrió sus actividades esa tarde, justo antes de que la hoguera se encendiera, dijo con serenidad. Ruth bajó la mirada. Sí, había estado revisando las latas de recolección y notó discrepancias en las cantidades. Dijo que tenía la intención de anunciar una auditoría completa esa misma noche, frente a todos. Mi reputación se habría arruinado, y el huerto entero se habría perdido. La historia que surgió en los siguientes minutos pintó una imagen de desesperación y error de cálculo trágico. Ruth había atraído al señor Crow al cobertizo de fuegos artificiales, con el pretexto de discutir las irregularidades de la colección en privado. En el calor del momento, frente a la exposición y la ruina, ella lo había golpeado con una pesada sartén. Solo tenía la intención de evitar que hablara. Insistió con voz quebrada. Solo quería ganar tiempo para pensar en algo. Pero el golpe fue más fuerte de lo que pretendía. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la puesta en escena del accidente se improvisó rápidamente durante la brecha de 15 minutos creada por la iluminación retrasada. Ruth había trasladado el cuerpo a la pila de fogatas y lo arregló para sugerir una caída, pero había sido lo bastante astuta como para darse cuenta de que cualquier evidencia oculta en el tipo sería destruida por las llamas, lo que requirió la sustitución apresurada que había perplejado a los niños. Los periódicos estaban en los bolsillos del muñeco, admitió con un suspiro tembloroso. Las páginas del libro mayor que mostraban las cantidades reales de la recolección. Los había escondido allí temporalmente, pensando que serían destruidos de manera segura cuando el tipo fuese quemado. Pero luego, con el retraso, y el accidente del pobre Oswald, me di cuenta de que necesitaba recuperarlos. Cuando el sargento Lake detuvo a Ruth, la señorita Marple reflexionó con pesar sobre la trágica ironía de la situación. Unos cuantos billetes robados en desesperación habían conducido al asesinato, y el asesinato, a una exposición mucho más dañina que cualquier auditoría financiera. El cobertizo de fuegos artificiales estaba vacío ahora, sus secretos finalmente revelados. Pero el costo de esos secretos haría eco en St. Mary Mead durante los próximos años. A pesar de la confesión de Ruth Elby, la señorita Marple no pudo evitar un persistente presentimiento, la historia completa aún no se había contado. Todavía había grietas en la narrativa que inquietaban su mente metódica, y ella sabía que una comprensión incompleta podía conducir a una justicia incompleta. Fue con esa preocupación que, a primera hora de la mañana siguiente al arresto de Ruth, se dirigió una vez más al campo de la hoguera. La gran pila de madera se había consumido hasta un montículo de cenizas calientes y madera carbonizada, aún enviando volutas de humo al aire gris del amanecer. La mayoría de las personas habrían considerado el sitio agotado de evidencia. Pero la señorita Marple había vivido décadas entre misterios de aldea, y sabía que las pistas más cruciales a menudo sobrevivían en los lugares más improbables. Venía preparada con sus guantes de jardín y una pequeña paleta de su cobertizo, herramientas sencillas pero útiles cuando comenzó la cuidadosa excavación. Con paciencia de arqueóloga, tamizó capa tras capa de cenizas y fragmentos carbonizados. Pasó casi una hora antes de que la persistencia fuera recompensada. Enterrado bajo los restos ennegrecidos, sus dedos enguantados encontraron algo distinto, un fragmento de tela rectangular, del tamaño de la mano de un hombre. Era un bolsillo de abrigo, claramente de tweed de buena calidad. Más significativo aún era lo que contenía. Fusionado con el forro por el calor, había un pedazo de papel ennegrecido. Con extremo cuidado, en casa, la señorita Marple logró liberarlo. Era un fragmento del libro mayor, y aunque la mayoría de la escritura estaba dañada, una cifra resaltaba con claridad, 5 libras, escrita en la mano precisa del señor Crow. Las implicaciones eran profundas. Ruth había asegurado haber recuperado todas las pruebas antes de la quema, pero aquí estaba la evidencia de lo contrario. Todavía reflexionaba sobre este hallazgo cuando Lady Bantry irrumpió en su casa, trayendo consigo la energía inconfundible de los chismes del pueblo. «Jane, querida, ¿has escuchado el último desarrollo?», exclamó, dejando su sombrero en el perchero con dramatismo. La señorita Marple levantó la vista de su taza de té. «Oh, ¿y de qué se trata esta vez?». Lady Bantry se inclinó hacia adelante, conspiradora. El inspector Slack ha estado interrogando a Ruth de nuevo, y,
parece que su historia no se sostiene tan bien como parecía. Las irregularidades financieras se remontan a 2 años atrás, y las cantidades son mucho mayores que unas pocas libras sueltas. El corazón de Miss Marple se estremeció con inquietud. Lo que había parecido un crimen de desesperación inmediata, ahora se perfilaba como un engaño de larga duración, que había crecido hasta volverse inmanejable. Lady Bantry bajó aún más la voz. Y hay algo más, Jane. Algo bastante más serio. El pobre Oswald había estado llevando a cabo su propia investigación. El inspector encontró registros en su cabaña, observaciones detalladas de las colecciones, fotografías de las latas antes y después de cada evento, incluso notas sobre quién tenía acceso a los fondos en cada momento. Había acumulado un caso bastante integral contra Ruth, aunque no creo que haya decidido aún cómo proceder con la información. La señorita Marple absorbió esta revelación pensativamente. Entonces, el señor Crowe no había tropezado con el robo por accidente aquella tarde, sino que había estado construyendo evidencia sistemáticamente contra Ruth durante semanas. La confrontación en la celebración de la hoguera había sido la culminación de una investigación deliberada, no un descubrimiento casual. Esto también explicaba por qué Ruth había estado tan nerviosa en los días previos a la hoguera. Debía haber sentido que el señor Crowe se estaba acercando peligrosamente a la verdad, incluso si no conocía el alcance total de su investigación. Hay una cosa más, continuó Lady Bantry con aire conspirador. El inspector Slack mencionó que encontraron evidencia de que Ruth había sido bastante más calculadora de lo que sugirió su confesión. ¿De qué manera?, preguntó la señorita Marple, inclinándose con interés. Ella ya había realizado consultas sobre la venta del huerto a una empresa de desarrollo. Los documentos fueron encontrados en su cabaña, todos adecuadamente elaborados y listos para firmar. Parecía que había estado planeando desaparecer con cualquier fondo que pudiera recaudar, dejando atrás la aldea y sus deudas. Esto pintó una imagen de Ruth Elby considerablemente más premeditada que la mujer desesperada que se había derrumbado en el cobertizo de fuegos artificiales. El robo no había sido una serie de decisiones impulsivas, dictadas por la necesidad inmediata, sino un plan cuidadosamente orquestado para malversar suficiente dinero y comenzar de nuevo en otro lugar. La señorita Marple compartió entonces su descubrimiento del bolsillo carbonizado con Lady Bantry, explicando su importancia como prueba de que la afirmación de Ruth, de haber recuperado todas las evidencias incriminatorias, había sido falsa. Estaba mintiendo más de lo que nos dimos cuenta, concluyó con voz grave. La pregunta es si sus mentiras se extienden también a las circunstancias de la muerte del pobre señor Crowe. Cuando Lady Bantry se marchó, la señorita Marple se encontró reconsiderando todo lo que creía entender sobre el caso. La confesión de Ruth había proporcionado una aparente resolución al misterio, pero la nueva evidencia sugería que la verdad podría ser más compleja, y mucho más condenatoria de lo que nadie había imaginado. El fragmento del bolsillo yacía sobre la mesa de su cocina. Su mensaje incompleto hablaba de secretos que alguien había estado desesperado por ocultar. La pregunta ahora era, ¿valían esos secretos no solo el robo, sino también un asesinato cuidadosamente planeado? El inspector Slack, orgulloso siempre de su enfoque metódico, tuvo que admitir que los descubrimientos de la señorita Marple lo obligaban a reconsiderar varios aspectos del caso. Con cierta renuencia, aceptó acompañarla al campo de la hoguera para lo que ella llamó un examen final de la evidencia física. La mañana era fresca y clara, con el sol de otoño proyectando largas sombras sobre el campo. La hoguera se había reducido a un montón de cenizas y escombros, aunque algunas brasas aún humeaban suavemente. La señorita Marple se dirigió directamente a la estaca del Gay, donde había sido hallado el cuerpo del señor Crowe. Su atención se centró en los detalles que se habían pasado por alto en la confusión inicial. Inspector, ¿le importaría pedirle al consejero Ashcroft que se una a nosotros? Creo que su experiencia puede resultar esclarecedora. Slack envió de inmediato a un agente. En cuestión de minutos, Ned Ashcroft llegó con la expresión perpleja de un hombre convocado para explicar algo que él consideraba perfectamente obvio. Inspector, señorita Marple, ¿cómo puedo ser de ayuda?, preguntó con cortesía. Ella señaló la cuerda que aseguraba los restos de la hoguera. Consejero Ashcroft, ¿tendría la bondad de examinar este nudo para mí? Estoy particularmente interesada en su evaluación profesional de su construcción. Ned se inclinó con la precisión automática de su entrenamiento naval. Sus manos curtidas recorrieron el nudo con familiaridad, probando su firmeza y examinando sus vueltas. Después de un momento, se enderezó con un leve fruncimiento de cejas. Es una línea de arco, anunció. Adecuadamente atado,
rápido de hacer y absolutamente seguro bajo carga. El tipo de nudo que cualquier marinero aprende a hacer en la oscuridad, incluso durante una tormenta. ¿Y diría que este es de su autoría? Preguntó Miss Marple suavemente. Ciertamente. Yo mismo aseguré todas las cuerdas ayer por la tarde, mucho antes de que comenzaran las festividades. Seguridad ante todo en cualquier asunto que involucre fuego. La señorita Marple asintió con aprobación. Muy correcto. Y dígame, consejero, ¿el señor Crow era capaz de atar un nudo semejante? La expresión de Ned se tornó casi divertida. ¿Oswald? Ni hablar. Era un desastre absoluto con las cuerdas. Una vez lo vi intentar asegurar una carpa para el destino de la iglesia, hizo el enredo más terrible. Él mismo lo llamaba bucles de ballet, rió con amargura. Nunca se mantenían firmes. Siempre hacían nudos de abuela, y mal hechos. El inspector Slack comenzó a captar la dirección de la investigación de la señorita Marple. ¿Está sugiriendo, señorita Marple, que el señor Crow no tenía nada que hacer revisando estas amarras en particular? Precisamente, inspector. Si el consejero Ashcroft ya había asegurado las cuerdas con nudos marineros, y si el señor Crow era notoriamente incompetente en este campo, ¿qué lo habría impulsado a inspeccionarlos? Las implicaciones se volvían cada vez más claras. La historia oficial, de que el tesorero había estado revisando la tensión de la cuerda cuando se resbaló y cayó, se basaba en una suposición falsa, que la inspección era necesaria y que él podía realizarla. Pero si los nudos ya estaban bien asegurados, y si Oswald jamás habría intentado tal tarea, ¿qué lo había llevado a ese punto exacto? Hay otra inconsistencia, añadió Miss Marple, abriendo su cuaderno. Según las declaraciones de los testigos, el señor Crow fue visto caminando hacia la estaca de Guy Borning, pero su cuerpo fue hallado en la base de esta otra estaca, en el lado de leeward de la hoguera. Ned frunció el ceño, examinando el terreno. Tiene razón, inspector. El viento soplaba del suroeste aquella noche, lo que hacía de este lado el más protegido. Si Oswald hubiera estado preocupado por la presión del viento sobre la pila, habría ido a revisar el lado expuesto, no aquí. La señorita Marple observó cómo el inspector Slack empezaba a unir las piezas, la ubicación del cuerpo, la naturaleza de los nudos y la conocida incompetencia del señor Crow con las cuerdas. Todo apuntaba a la misma conclusión. La historia de la inspección había sido fabricada para justificar la presencia del tesorero en un lugar donde, en realidad, no tenía ningún motivo para estar. Slack habló despacio, midiendo sus palabras. Entonces, si no estaba revisando las cuerdas, ¿qué hacía en esa estaca? Miss Marple lo miró con calma, la chispa de la deducción brillando en sus ojos. Creo, inspector, que el señor Crow vino aquí porque alguien lo citó. Alguien que sabía que, durante el discurso prolongado de Lady Bantry y la ceremonia de la hoguera retrasada, este sector estaría relativamente privado, y sin testigos. Las piezas del rompecabezas, al fin, comenzaban a encajar. La brecha de 15 minutos en el horario había brindado la oportunidad, pero alguien necesitaba asegurarse de que el señor Crow estaría en el lugar correcto, en el momento correcto. La historia del tipo que se trasladó detrás del refugio de repente adquirió un nuevo significado. Pausa intrigante, proporcionó una razón plausible para la actividad en esta área sin despertar sospechas. Ruth mencionó que ella ayudó a mover al chico, continuó la señorita Marple, con serenidad calculada. Dijo que fue tomado detrás del refugio para protección contra el viento. Pero, el refugio se encuentra precisamente en esta área, cerca de las cuerdas del Lizzie de Guy, donde finalmente se encontró el cuerpo del señor Crow. El inspector Slack reevaluaba rápidamente la línea de tiempo de los eventos. Entonces, ¿está sugiriendo que Ruth usó la sustitución del tipo como cobertura para atraer a Crow a esta ubicación? Preguntó con cautela. Creo que eso es exactamente lo que pasó, replicó la señorita Marple con firmeza. El tipo original, con su evidencia incriminatoria oculta en los bolsillos, debía ser preservado en lugar de quemarse. Ruth usó el pretexto de protegerlo del clima para justificar moverlo a una ubicación apartada. Luego, pausa marcada, le pidió al señor Crow que se encontrara con ella allí, aparentemente para discutir las irregularidades de la colección en privado. Ned Ashcroft había estado siguiendo este razonamiento con creciente comprensión. Pero eso significaría, dijo, con el ceño fruncido, que toda la historia de la inspección de la cuerda fue fabricada después del hecho. Alguien tuvo que mover el cuerpo a esta ubicación y organizarlo para sugerir una caída accidental. Precisamente, afirmó la señorita Marple, con tono grave. Y dada la demostración de Ruth de mentir sobre otros aspectos del caso,
creo que debemos considerar la posibilidad de que su confesión, aunque sustancialmente cierta, no incluyó todos los detalles relevantes. Mientras se preparaban para abandonar el campo, la señorita Marple reflexionó con serenidad sobre la complejidad de la naturaleza humana, aquella que podía llevar a una mujer respetable a engaños tan elaborados. El nudo equivocado había revelado la verdad correcta, que la muerte del señor Crow no había sido accidental ni completamente espontánea, sino la culminación de una secuencia cuidadosamente planificada de eventos, diseñada para silenciar una investigación peligrosa y destruir la evidencia descubierta. El tipo podía haberse quemado por fin, pero los secretos que había contenido, pausa dramática, finalmente salían a la luz. El aire de noviembre llevaba un escalofrío crudo a través del verde, mientras el inspector Slack reunía a las figuras principales en lo que llamó una limpieza necesaria de las cuentas. La hoguera, reducida a cenizas grises, aún susurraba hilos de humo en el cielo de la tarde. Alrededor del círculo estaban, el médico con su bolsa, Lady Bantry con una cámara agarrada como si fuera un escudo, el consejero Ned Ashcroft, erguido a pesar de la humedad, Miles Farrier, inquieto en sus botas pesadas, Mabel Finch, pálida pero atenta, los Clements, moderados, y Ruth Yerby, con ojos enrojecidos tras 2 noches de lágrimas. La señorita Marple, con su chal cuidadosamente prendido a la garganta, se paró en el centro. Su suave expresión, tan propia de una dama mayor a punto de preguntar si uno tomaba un terrón de azúcar o 2, enmascaraba, sin embargo, la claridad inquebrantable de su propósito. El inspector Slack ha sido lo suficientemente amable, comenzó, con voz tranquila, como para permitirme algunas palabras antes de que concluya su deber. Como lo veo, todavía hay conceptos erróneos sobre lo que ocurrió con precisión en nuestra noche de hoguera. Ella los miró a todos. Pausa solemne. El silencio que cayó se rompió solo por el tañido lejano de una torre. Comienza, creo yo, prosiguió la señorita Marple, con la cosecha de manzanas del año pasado, o más bien, con su fracaso. El huerto Elibite, durante mucho tiempo orgullo de la parroquia, dio mal, enfermedad, tizón y un verano demasiado húmedo a la mitad. Las deudas crecieron rápidamente, y la pobre Ruth, que trabajó tan duro sobre su sartén, se encontró en una posición imposible. Ruth dio un pequeño sollozo. Pero la señorita Marple continuó con suavidad implacable. Frente a la ejecución hipotecaria y la vergüenza, recurrió a las colecciones de caridad de la villa. Un penique aquí, medio penique allí, pequeñas sumas, apenas notadas. Las latas se llenaban tan alegremente como siempre, pero los totales, cuidadosamente ajustados, proporcionaban un suplemento para mantener a flote al agricultor. La boca de Mabel Finch se apretó, pero no dijo nada. La señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente hacia ella. Por supuesto, los programas se imprimieron de buena fe. El déficit no recae en la señorita Finch, quien simplemente transcribió las cifras del tesorero. Gracias, señorita Marple, murmuró Mabel, con un hilo de voz. Pero Oswald Crow, continuó Miss Marple con firmeza, no era más que preciso. Se dio cuenta de las discrepancias. Durante semanas había estado recopilando evidencia, fotografías, notas, incluso cuentas duplicadas. La misma noche de la hoguera, tenía la intención de hablar claramente. El pequeño engaño de Ruth quedaría al descubierto ante todo el pueblo. Las manos de Ruth se retorcieron juntas, buscando consuelo en su delantal, aunque la prenda ya estaba encerrada como evidencia. Y así, Ruth actuó, dijo la señorita Marple con voz serena pero cortante. Atrajo a Oswald al cobertizo de fuegos artificiales con el pretexto de verificar las latas. Allí, entre sacos de arena pálida y tubos espolvoreados con estroncio, lo golpeó en la sien con una pesada sartén de caramelo. El doctor Haddock asintió con gravedad. Bastante inconfundible. La lesión tiene la impresión curva distinta de ese borde enrollado. La señorita Marple prosiguió, sin perder el hilo. Ella arrastró el cuerpo a la pila de la hoguera y lo acomodó cerca de las cuerdas, inventando la historia de que había resbalado mientras inspeccionaba los nudos. Se detuvo un momento, dejando que el silencio pesara sobre el grupo. El problema con esa historia, añadió con calma incisiva, es que los nudos eran obra del consejero Ashcroft, líneas de arco adecuadas, impecables, más allá de todo lo que el pobre Oswald podría haber atado o desatado. Además, el lado de Barlovento que se suponía debía inspeccionar estaba en una posición muy diferente de donde se encontró su cuerpo. Ashcroft frunció el ceño. Entonces, no tenía por qué estar allí. Precisamente. Mientras tanto, la voz de la señorita Marple se suavizó, casi como una caricia. Las páginas incriminatorias del libro mayor, los tantos de Oswald, habían sido metidos en el muñeco de los niños,
el que llevaba sombrero de jugador de bolos y un abrigo parcheado. Ruth creía que las llamas los reducirían a cenizas, por lo que se preparó para sacrificar la figura. Pero, pausa significativa, la fotografía de Dolly de ese tipo, tomada no mucho antes del accidente, conservó la verdad con más fidelidad de lo que pretendía. Lady Bantry no pudo evitar sonreír con un poco de placer al ser reconocida. De hecho, Jane, el sombrero y el abrigo son bastante visibles. Sí, querida. Sin embargo, cuando las llamas finalmente se encendieron, era un tipo diferente el que ardía, una gorra plana, un abrigo sin parches. Durante el retraso de 15 minutos, tan convenientemente creado por el calendario revisado, Ruth inventó la sustitución. Uno de los niños de la aldea ayudó a llevar el original detrás del refugio y, cuando regresó, había sido reemplazado por un muñeco. Así se conservaron las hojas del libro mayor lo suficiente como para ser recuperadas. La señorita Marple levantó un delicado dedo. No debemos pasar por alto los senderos falsos. Miles Farrier, cuyas manos y prendas tenían polvo rojo y arena, era inocente de todo, salvo de su celo profesional. Tales manchas eran inevitables en el trabajo de los fuegos artificiales. El consejero Ashcroft, cuyos nudos eran impecables, solo era culpable de competencia. Los programas impresos de la señorita Finch fueron sinceros en las cifras que le dieron. Cada uno parecía sospechoso, pero cada uno era sin culpa. Miles dio un suspiro de alivio. Te lo dije, murmuró, aunque su rostro permaneció tenso. En cuanto a las pruebas, dijo la señorita Marple, y su mirada se detuvo, por fin, en Ruth, sobrevivieron a las llamas en curiosa abundancia. Pausa, enumeración solemne. La arena en el puño de Oswald, arena suelta, no césped apilado. El delantal de Ruth, rígido de azúcar y manchado con estroncio rojo. Los fragmentos carbonizados de cuerda, endurecidos con caramelo. El trozo de tofé incrustado con un grano de arena. La marca enrollada que coincidía con la herida. Y el bolsillo de tweed que yo misma recuperé de las cenizas, aún con un fragmento de papel del libro mayor escrito con la mano de Oswald. Satisfaría a cualquier jurado. Ruth finalmente levantó su rostro, pálido como las cenizas detrás de ellos. Nunca quise matarlo, susurró, con voz temblorosa. Solo quería asustarlo, detener su lengua, hasta que pudiera pensar en una manera. Temía no solo la exposición, sino los chismes, el susurro interminable que arruina a una mujer más rápido que la ruina misma. Si los papeles se hubieran quemado con el muñeco, nadie lo habría sabido. Yo podría haberlo arreglado de alguna manera. Pausa quebrada, pero su voz no se callaba, y cuando dijo que hablaría delante de todos. Oh, perdí la cabeza. El silencio que siguió fue roto solo por el suave tintineo de las esposas de Slack mientras daba un paso adelante. La voz del inspector, firme pero cargada de arrepentimiento, sonó como un golpe final. Ruth Eyerby, queda usted acusada del asesinato de Oswald Crowe y de la destrucción y ocultación de cuentas. Debe venir conmigo. Lady Bantry se cubrió los ojos con un pañuelo de encaje. Una pena tan terrible, exclamó con tristeza. Fuegos artificiales y manzanas, ambas cosas destinadas a traer alegría, y, sin embargo, tan mal usadas. Miles Farrier, todavía sacudido, murmuró. Estaré redactando un nuevo código de seguridad. Ningún puesto a 30 pasos de mi línea de disparo. Nunca más. Ned Ashcroft asintió con gravedad. Y en cuanto a los horarios, no más alteraciones minúsculas. Horas fijas, observadas hasta el minuto. Los huecos crían travesuras. El doctor Haddock cerró su bolso con un chasquido seco. Los médicos podemos parchear una herida, pero no deshacer la locura. Pobre niña. La señora Clement presionó el brazo de su esposo, murmurando sobre la oración por el perdón. El vicario, con voz apagada, estuvo de acuerdo. Cuando Ruth fue llevada, los aldeanos restantes se quedaron mirando las últimas brasas de la hoguera, que brillaban y se desvanecían contra el cielo oscuro. Las chispas se alzaban como estrellas errantes, disolviéndose en la noche de noviembre. Lady Bantry levantó su cámara, luego la bajó de nuevo con un suspiro. El fuego ama un secreto, dijo suavemente. La señorita Marple deslizó la fotografía de Dolly del jugador de bolos en su portafolio, sujetando el cierre con cuidado deliberado. Sus ojos brillaban con esa peculiar mezcla de tristeza y satisfacción, mientras descansaban sobre el humo que se desvanecía.